que ha tenido esa predisposición de venir a nuestra ciudad a exponer muchas de las problemáticas que de una o de otra manera engloban a la competencia en el país, pero sobre todo a la provincia de Tungurahua a través de sus sectores productivos. Esa fue la idea, esa fue la propuesta que nosotros en su debida oportunidad lo hicimos. Por lo tanto, para efectos de continuar con este seminario, simplemente a nombre de nuestra rectora, la doctora Corona Gómez de Álvarez, doy por inaugurado este seminario y dejo con las palabras del superintendente, quien en este momento pues se dirigirá a ustedes. Gracias, señores. Buenos días a todas, a todos. Muchísimas gracias a Mario por su colaboración. Un saludo solidario, muy afectuoso a la señora rectora, más aún en esta situación tan dolorosa, por el compromiso que tienen las autoridades de Uniandes de participar en este proceso tan complejo, tan duro que ha sido en estos primeros, todavía no 2 años de existencia de una superintendencia totalmente nueva, no solamente porque parte de cero, sino porque parte de un ambiente totalmente virgen al tema de la lucha contra los monopolios. No porque no tengamos tradiciones en nuestro país plena de episodios muy significativos en este campo, sino porque no está presente esta discusión ni siquiera en el campo académico. Una de las tareas que hemos venido conversando con Mario ya mucho tiempo, unas tareas pendientes en el país, precisamente tiene que ver con la necesidad de establecer un espacio para el derecho de la competencia, para todo lo que tiene que ver con la filosofía y la doctrina del derecho, en lo que tiene que ver con regulación en general. Y lo mismo hacerlo en el campo de la economía, de los peritajes de las distintas carreras más técnicas, de las ciencias duras, etcétera, etcétera. Un tema muy complejo porque estamos hablando de problemas que involucran miles de millones de dólares. Estamos hablando de mercados enteros que definen, que están hormados dentro de determinadas reglas del juego, que establecen una dinámica, una estructura de incentivos que define una dinámica que penaliza sistemáticamente, que ha venido históricamente penalizando de manera sistemática a aquellos emprendimientos que tratan de hacer bien las cosas, justamente para reforzar las culturas del pasado basadas en las rentas, basadas en el apoltronamiento en ciertas posiciones de mercado. Entonces, es esa dinámica de la economía la que ha marcado un tipo específico de inversión, un tipo específico de acumulación en los últimos 500 años, un tipo específico de mercado que refuerza las condiciones de polarización económica y social, que reproduce, es decir, que recrea las condiciones de fabricación también sistémica del atraso, de la pobreza, del subdesarrollo. Esos no son temas atávicos que poco a poco se van diluyendo con el tiempo. Hay condiciones específicas que establecen la polarización social que bloquea de manera sistemática los nuevos emprendimientos, la generación de nuevos mercados, la incorporación de innovaciones científicas, tecnológicas, de gestión en los mercados. La que bloquea el privilegio, como sucede en otros países, por ejemplo, de la competencia en la mejora de la calidad, la mejora del servicio a mejores precios, y que lo resuelve en términos de aumentar las ganancias vía precios. Tal vez una de las características claves que diferencian al capitalismo desarrollado del capitalismo subdesarrollado. En el caso de la economía ecuatoriana tenemos hechos estudios a 400 sectores del Producto Interno Bruto, y en todos ellos encontramos, para ponerlos en términos cristianos, monopolios hasta en la sopa.
con distintas denominaciones, digamos, desde el campo de la organización industrial, oligopolios, duopolios, oligopsonios, duopsonios en algunos casos, ¿no es cierto? Lo cierto es que tenemos serios problemas precisamente porque heredamos una estructura de extrema concentración de la producción, de los mercados, de los activos productivos, de la riqueza. La tarea que nos corresponde entonces es muy complicada porque no solamente que hay condiciones estructurales que cambiar, para lo cual nuestra ley tiene luces, pero también sombras. Básicamente tenemos muy poco instrumento para transformar la estructura que heredamos. La ley nos permite básicamente trabajar sobre los comportamientos, pero también y de manera fundamental porque implica una transformación inclusive en la forma de pensar la solución de los problemas. Hasta ahora el país ha estado acostumbrado, y esto izquierda y derecha coinciden, ¿no es cierto?, a lo largo de la historia, en presionar y demandar soluciones a nivel del Estado. Y se ha encasillado, digamos, nuestras mentalidades a plantear esa lucha por las transformaciones, por los cambios, básicamente en torno al Estado, desde una dicotomía absolutamente falsa y estéril que contrapone el Estado y al mercado, con fundamentalistas de un lado y del otro. Un análisis científico de la historia, no solo de nuestro país, de las realidades de muchas partes del mundo, muestra de manera contundente que Estado y mercado sirven a los mismos amos, han estado sirviendo a los mismos amos durante todo el tiempo. Lo que se está haciendo aquí en el Ecuador es transformar desde adentro al Estado, y en eso ha sido muy explícito, inclusive el presidente de la República, sobre todo cuando asume la reelección el año pasado, pero falta todavía mucho, yo lo diría de manera muy modesta, ¿no es cierto?, en términos de crear conciencia en torno a la necesidad también de transformar al mercado. Porque a veces hay una idea de que el mercado es algo así como un fenómeno natural, o para algunos un fenómeno supranatural, casi divino, ¿no es cierto?, recuperando al dios Mamón de la época de los cananitas. El mercado, las fuerzas del mercado, algo sagrado que no hay cómo tocar, la fuerza de la oferta, y la demanda. ¿Qué dirán los mercados financieros? Miren, los mercados son hechos por los seres humanos, una construcción social. Y obviamente, si dejamos que los mercados sirvan los intereses de un grupo reducido, que son los que están precisamente lucrando de esos vicios del pasado, pues obviamente llevarán el agua a su molino. De lo que se trata entonces es ahora de romper con esa visión estadocéntrica y paternalista. Cuidado, porque eso está directamente ligado. Para los fundamentalistas del mercado, pero también para los fundamentalistas del Estado, les cuesta muchísimo romper con esos callos mentales y darse cuenta de que la tarea que tenemos adelante implica asumir responsabilidades en todos y cada uno de nosotros. Porque es imposible, físicamente imposible, pero socialmente indeseable, el que haya una superintendencia o un ministerio o la policía que esté vigilando que se cumpla la ley en cada transacción. Porque los abusos, los engaños, las vivezas criollas, el bullying empresarial se da todos los días del año en cada compra, en cada venta, en cada rincón del país. Por eso la propuesta es totalmente diferente, la propuesta es totalmente innovadora, la propuesta es tremendamente peligrosa. De lo que se trata es de que todos ustedes, todos y cada uno de nosotros, nos empoderemos y desde la dignidad, desde el conocimiento de causa, digamos, basta los engaños, basta a los abusos, basta a las vivezas criollas, basta al bullying empresarial. Y eso sí plantea otro tipo de acción social en lo cotidiano, otro tipo de cultura, otro tipo de mentalidades. Implica también un cambio en la forma de hacer la política. No de la política partidaria, porque esto, insisto, no es un problema ni del gobierno, ni de la oposición, ni de la izquierda, ni de la derecha.
implica otra forma de ver la polis, la res pública, de enfrentar todos los días los problemas sobre la base del respeto, sobre la base de la tolerancia, sobre la base de la equidad. Y en eso yo creo que tenemos unos instrumentos formidables, fruto como somos de este proceso constituyente, porque hemos tumbado ya 3 presidentes, que el momento más visible, más claro, ¿no es cierto?, es la Asamblea de Montecristi y la Constitución que se aprobó plebiscitariamente, pero que requiere todavía una serie de concreciones institucionales, pero más importante, una serie de concreciones cotidianas en nuestra cultura sobre la base de la organización y la transformación de la sociedad civil, sobre la base de la transformación, disculpen la mala palabra, la transformación de los mercados. Eso suena a pecado, porque los ciudadanos tenemos también una esfera de derechos en tanto consumidores, pero también en tanto compradores, en tanto vendedores, y también la otra mala palabra, también tenemos derecho en tanto emprendedores. Hay algunas mentalidades con los callos todavía de la Guerra Fría, que cuando oyen derechos piensan que es comunismo. Cuando se inauguró la superintendencia, no faltaron las voces de ciertas cámaras empresariales diciendo que esto era comunismo. Cuando cualquier estudioso del derecho les podrá hacer acuerdo que quien asume el liderazgo precursor en estos temas son los propios Estados Unidos. En 1890, con la ley Sherman, y la última vez que estuve por ahí no me enteré que era país comunista los Estados Unidos. Entonces valdría la pena, ¿no es cierto?, que veamos con sensatez, con seriedad, con serenidad las cosas que están pasando y los cambios que desde el análisis concreto de la situación concreta van a permitirnos redefinir, ¿no es cierto?, las reglas del juego en un horizonte que es posible demostrar, y por eso la importancia de este tipo de eventos, a pesar de las dificultades con la asistencia. Por eso nuestra testarudez en insistir en este tipo de eventos, porque desde la seriedad analítica, desde el rigor, la responsabilidad técnica, la excelencia académica, es posible encontrar soluciones que no impliquen lo que los economistas llamamos juegos de suma cero. Es decir, que el pedazo de pastel que yo me como es el pedazo de pastel que te quito de la boca. Es absolutamente posible definir resultados, opciones que permitan generar horizontes de ganar para todos los actores. Pero eso ineludiblemente implica un cambio de mentalidades. Por eso, como bien decía Mario hace un momento, estamos realizando una campaña intensa, denodada, de concientización, de capacitación, pero sobre todo, y ese es el objeto de este seminario, de apertura de discusiones públicas de estos problemas públicos. Tema nuevo, al que la sociedad ecuatoriana no está acostumbrada. Tema nuevo al que el empresariado ecuatoriano, sobre todo, no está lastimosamente acostumbrado. Con en efecto, Mario, son 33 talleres internacionales en menos de 2 años. Presencia de más de 170 expertos de talla mundial, como los compañeros que nos van a acompañar en esta reunión, presencia de más de 200 expertos nacionales. Yo quisiera por eso pedirles a ustedes un aplauso al equipo de la superintendencia por ese esfuerzo casi infernal. Imagínense lo que es sin tener, ¿no es cierto?, experiencia en este tema, recién formándonos nosotros como staff técnico dentro de la superintendencia, recién estructurando la superintendencia, y hemos logrado 33 talleres internacionales. Yo creo que vamos a llegar a 35 antes de cumplir los 2 años, y acompañado además de un centenar de distintos eventos nacionales que incluyen unos 70 talleres nacionales, varios conversatorios, que justamente tratan de ir estableciendo no solamente un espacio cultural,
¿no es cierto?, de promoción ciudadana, de divulgación de los nuevos derechos que están contenidos en la Constitución de Montecristi, en la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado, sino también de creación de este formato nuevo de diálogo, instalado desde el principio en un espacio de altura, en esta alianza estratégica con la universidad pública y privada. Por eso nuestra testarudez de hacer este tipo de intentos, inclusive si ahora, a pesar de que intentamos honrar la hora ambateña, los ambateños no nos han permitido hacerlo, ¿no es cierto? Aquí estábamos esperando una masa crítica de al menos unas 70 personas, la logramos y empezamos con media hora de retraso. Que por favor las cámaras nuestras lo filmen, que se vea que un auditorio tan espléndido como el que la empresa eléctrica ha tenido la bondad de prestarnos está subutilizado, pero nosotros vamos a seguir insistiendo. Aquí en Ambato, ya no solamente, muy bien mencionaba Mario que hemos tenido ya antes temas en los que hemos tratado cuestiones muy específicas de la región, tema del calzado, el tema de la curtiembre, de los textiles, ahora lo estamos haciendo. No podía faltar con el liderazgo pionero que tiene la región en la producción de carrocería, ¿no es cierto?, hablar de los automotores, pero también hicimos uno específicos para la economía social y solidaria, ver cómo puede tener una articulación más provechosa, por ejemplo, en torno a las compras públicas, con resultados heterogéneos. Tengo que decirlo, y lo decimos como siempre, todo lo que hacemos con mucha sinceridad, ha sido nuestro intento más pobre, ¿no?, con una asistencia bastante limitada. Los otros han sido mucho más numerosos, mucho más activos. Esperamos que en el transcurso de estas 2 jornadas podamos contar con una presencia más nutrida, pero lo importante acá es que se está troquelando un espacio de diálogo que no ha existido. Con este formato quisiera yo más o menos contarles la metodología que estamos inaugurando. Hemos trabajado distintos aspectos de la realidad nacional, insisto, no solamente desde la promoción y la abogacía de la competencia, sino también temas de consultoría nuestras. Estos espacios nos permiten como superintendencia ahorrarnos una cantidad, un dineral, en consultorías que terminan, ¿no es cierto?, entre 4 paredes, tal vez en las gavetas de un escritorio, ¿no es cierto?, y se lo plantea, nuestras consultas, nuestros estudios se complementan, puertas abiertas, en vivo y en directo, como pueden encontrarnos ahora en la página web nuestra www.scpm.gov.es, donde además encuentran audio, video, PowerPoint y textos de todos los otros expertos, además de las coordenadas de los otros expertos nacionales e internacionales que han colaborado, han tenido la bondad de colaborar con nosotros, de manera de definir con mucha responsabilidad lo que se dice. ¿Por qué? Porque fruto de este tipo de eventos, incluyendo conversatorios, el antecedente de este encuentro sobre el mercado automotriz se dio ya en Guayaquil con otro formato de conversatorio en la Universidad de Espíritu Santo, que justamente trataba un tema más específico y más urgente, la cuestión de las ventas atadas de los automotores, por ejemplo, ¿sí? Entonces, la idea poco a poco es tocando los puntos que nadie quiere tocar, precisamente para entre todos, sin ninguna ingenuidad, sabiendo que estamos hablando de temas que involucran millones de dólares, de intereses muy encontrados, con una práctica cultural política de resolverlo siempre en el pasado sobre la base de tráfico de influencias, o a codazo limpio en los mercados a través de retaliaciones y la aplicación del peso con el entronque en el poder económico y político que han tenido históricamente ciertas familias o ciertas transnacionales en el país. Y poco a poco las cosas van cambiando. Tal vez de las cosas más significativos, les cuento, de los resultados más significativos que se han ido logrando en este esfuerzo denodado por resolver las cosas por las buenas, por evitar las sanciones, ha sido el que hace un par de meses, bajo el liderazgo, el apoyo del prefecto de Pichincha, Gustavo Baroja, se logró firmar un código de ética en el caso del sector de lácteos. Se desmenuza la cadena productiva,
se oyen las distintas versiones de los sectores encontrados. Aquí hay un tema conflictivo, históricamente conflictivo entre ganaderos, comercializadores, industrializadores y obviamente el público consumidor, y se ha buscado un equilibrio para tratar de tomar en cuenta la equidad y la sostenibilidad de todos los operadores. Ya tenemos ahí un formato de solución, no digo que sea definitiva, pero un formato de solución que transforma la dinámica del mercado. Ya estamos trabajando con ese mismo formato en el caso de los cárnicos en Pichincha, los cárnicos en Santo Domingo, en la provincia del Oro. Allí donde no ha resultado del todo, a través de varios sondeos formales e informales, la actitud y la aptitud de todos los actores, se ha inventado otro formato que va a inaugurarse, no sé si esta semana o a principios de la próxima semana, que es la emisión de un manual de uso obligatorio, en este caso, para evitar los potenciales abusos de las cadenas de supermercados. Entonces hemos tenido quejas, un verdadero deslave de quejas. Una vez que se visibiliza el problema, todas las quejas represadas, todos los problemas represados, todos los malestares represados, de pronto quieren que se resuelvan de la noche a la mañana, pero, y esto no es exclusivo del sector de los supermercados, nadie quiere poner el nombre en lo que dice porque tiene miedo a las represalias, a las retaliaciones de los que sabemos. Llegó a tal punto el asunto que luego estamos más de año y medio en este proceso, que los propios proveedores nos dijeron: vea, por favor, que no se me vea en público con ustedes porque me eliminan del mercado. Para protegernos, por favor, todas estas consultas que nos están haciendo, toda esta sociabilización del manual que están discutiendo, convóquennos por la fuerza, de manera obligatoria, porque conforme a la ley, nosotros tenemos la atribución de convocar a los operadores económicos con so pena de aplicar sanciones, y son sanciones muy fuertes. Pero yo quisiera un poco dejar claro, ¿no? Dejar claro, sobre todo aquí cuando estamos, Mario pues es un distinguido líder en la organización del tema del derecho, ¿no es cierto? Fíjense cómo ese clima de temor generalizado está contradiciendo las raíces, los fundamentos mismos, no solamente de la democracia o de la vida moderna, sino del mismo concepto del Estado de Derecho. Porque es la vieja disyuntiva a la que trata de aportar, a la que trata de construir la civilización, entre la fuerza de la razón y la razón de la fuerza. Entonces miren, ya va a salir esta cuestión y todas las quejas de que les pagan tarde, mal y nunca, que lo mismo nos han dicho en otros lados, los productores de maíz duro por aquí, los productores de arroz por acá, los productores de papa por acá, los productores de algodón por acá. Es un tema interminable. Que les obligan a entregar la mercancía gratuitamente para las promociones del supermercado, que les amenazan y les dicen: cuidado, le vendes a la competencia porque yo te persigo y no te dejo vender en tu vida, etcétera, etcétera. Por fin van a tener un nuevo trazado de la cancha que evite las multas, por favor. Lo que estamos haciendo, todo esto es para evitar las multas, incluyendo el tema, por ejemplo, de los compromisos de cese, que es un sistema de amnistías al que nos da atribuciones del artículo 89 de nuestra ley, que básicamente dice: usted ha venido infringiendo la ley, me firma este compromiso, que como su nombre lo indica, usted se compromete a cesar la infracción de la ley a partir de tal fecha, monitoreamos que usted regulariza su situación legal y volteamos la página. Entonces, miren, nosotros estamos desarrollando y estamos abiertos a cualquier otra sugerencia que surja en talleres como este, para ver de qué otra manera podemos hacer que esta transición inevitable, irreversible, desde la ciudadanía, desde la sociedad civil, sea no traumática. Pero obviamente, allí donde todos estos esfuerzos no pueden tener la mejor acogida, recuerden que en una de esos intentos, incluso está grabado en nuestra página web,
en el caso de los transgénicos, ¿no? En el que se violaban la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor del año 2000, la Ley Orgánica de Salud del año 2006, la Ley de Soberanía Alimentaria, la Ley Orgánica de Soberanía Alimentaria del 2009, la Ley de Seguridad Bioalimentaria, etcétera, etcétera. Cuando dijimos, vean, están violando todas esas leyes porque dice que en caso de que tenga transgénicos, tiene que ponerlo en la etiqueta. Nos dijeron, si nos obligan a cumplir con la ley, vamos a desabastecer al país. Entonces, miren, la superintendencia tiene la obligación de cumplir y hacer cumplir con las leyes. Este esfuerzo denodado de ninguna manera puede dar lugar, este esfuerzo denodado por resolver las cosas por las buenas, de ninguna manera puede dar lugar a confusiones. Los procesos, los estudios, de acuerdo a la ley, son reservados para preservar el buen nombre de las empresas, y en eso somos muy celosos, con el debido proceso y con el derecho a la defensa de todos los involucrados, pero nuestros estudios no están parando. Y no nos va a temblar la mano, como lastimosamente no nos ha temblado, el momento en que, después de todos los esfuerzos, no se puede hacer otra cosa que imponer sanciones. Y es público y notorio la sanción que se ha tenido que poner a la empresa Claro, una de las empresas más grandes del país, propiedad de uno de los hombres más ricos del mundo, por 138.5 millones de dólares. Pero queda también constancia al país, en público y en privado, y está grabado, nuestra insistencia en privilegiar el compromiso de cese. Ellos pudieron firmar durante 6-7 meses un compromiso de cese que les ahorraba todos y cada uno de esos 138.5 millones de dólares. Y los trabajadores recibían intactas sus utilidades y los accionistas recibían intactos sus dividendos. Pero los personeros de la empresa optaron por el litigio. Salió la multa y ya inmediatamente, antes de que se cierre, que por favor nos digan los abogados al respecto, ahí hay un problema de inadmisibilidad. Antes de que se cierre el expediente en sede administrativa, ya pusieron un juicio en el contencioso administrativo. ¿Cómo puede pronunciarse el juez sobre un tema que todavía no está completo, no está perfeccionado? Pero no solamente eso, como la respuesta que nosotros dimos fue tan contundente, ya pusieron 2 juicios más. Y no hay límite, pueden poner, con la plata que tienen, podrán poner 1000 juicios. ¿A dónde vamos a llegar? Entonces, por eso es tan importante que hagamos este tipo de eventos en una alianza estratégica con las universidades, con los grupos profesionales adecuados, con futuros profesionales como ustedes, que se den cuenta en primer lugar, ¿no es cierto?, lo tremendamente valioso que puede ser un adecuado consejo profesional, la cantidad de plata que pueden evitar, que pueden ahorrar a las empresas, un consejo profesional oportuno, pero también porque ustedes son una antena sensible de la sociedad. A pesar de los esfuerzos que se ha hecho en las últimas décadas, nuestra sociedad sigue siendo una sociedad jerárquica y piramidal. Y privilegiados como somos los que estamos acá, en distinta medida, privilegiados como somos quienes hemos tenido de alguna manera acceso a una educación superior, tenemos también una responsabilidad con la sociedad para que se hagan las cosas como se debe, de manera transparente, para que haya un público informado que no permita que se hagan las cosas como en el pasado. Esta misma empresa, Claro, por otro lado, ha tenido actitudes tremendamente constructivas. Fruto de estos talleres internacionales, de los 33, 5 los hemos dedicado a las tecnologías de información y comunicación, han dado lugar a una convergencia en torno a 3 vectores claves. 2 que transforman, revolucionan inmediatamente la dinámica de la oferta: cohabitación y coubicación, es decir, que se pueden ahorrar costos de manera dramática ahorita mismo poniendo las antenas en el mismo terreno que hasta ahora estaba impedido por las cláusulas de exclusividad que la empresa Claro había puesto en sus contratos de arrendamiento de los puntos óptimos para emitir la señal, y también con una disposición que permite que se ponga no solamente en el mismo terreno, sino en la misma torre. Hay estudios técnicos, vean cómo el diablo está en los detalles técnicos. Hay estudios técnicos que muestran que se puede calibrar tranquilamente, ahorrando de manera brutal
Salieron recientemente, en la semana anterior, hace 2 semanas, los estudios que muestran que la estructura de costos del Ecuador es de las más altas del mundo, de las más rígidas del mundo, en perjuicio no solamente del consumidor, sino en perjuicio del servicio, de la calidad del servicio, de la cobertura de la señal, pero también de la dinámica económica. Entonces eso salió ya inclusive la propia empresa, claro, tuvo que firmar ante notario público, podían haberlo evitado con un compromiso de cese hace un año, no solamente el reconocimiento de la infracción, sino también la eliminación en todos los contratos, más de 1.260 contratos en todo el país, la única empresa que tenía, porque exploramos 3.500 contratos de todas las empresas, más de 1.260 contratos que van a tener que eliminar, y lo hicieron ya pues por notario público, las cláusulas de exclusividad que impedían el acceso a los puntos óptimos para emitir la señal. Ya con eso, una reducción dramática inmediata de los costos de producción. La segunda recomendación de hace un año, que ya está cumplida por el Ministerio de Telecomunicaciones, el roaming nacional, es decir, que usted tiene el celular independientemente del operador con el que haya contratado, tiene conexión inmediata y automática a la mejor señal disponible, independientemente de quién sea el propietario de las instalaciones. Eso permite no solamente que mejore la cobertura, la señal, ya no le toque a usted estar bailando para ver dónde se oye mejor el teléfono, sino que además permite que las propias empresas valoricen de mejor manera sus inversiones, que no lo podían hacer cuando eran come solito, cuando eran compartimentos estancos, cada cual operaba exclusivamente con sus instalaciones, pero además permite que hayan nuevos inversionistas. Fíjese cómo estamos transformando la dinámica del mercado. Hasta ahora, ¿qué inversionista va a querer meterse en el mercado ecuatoriano si antes de poder facturar un solo dólar tenían que hacer una inversión multimillonaria con la red de antenas en todo el país? Y cuando ya los sitios claves estaban monopolizados y estaban prohibidos de acceder porque habían estas cláusulas de exclusividad en los contratos del operador dominante que controlaba el 70% del mercado. Ahora, inclusive, por ejemplo, la universidad, ahí les doy una idea. La universidad podría hacer una alianza estratégica, no sé, con la empresa privada, con el municipio, con la prefectura, con CNT, que ya tiene una delegación de banda ancha, para crear un mercado adicional. Vean cómo esa dicotomía entre Estado y mercado es absolutamente falsa. Aquí se trata de crear un nuevo mercado. Estamos creando un mercado nuevo, el de arrendamiento de la señal que antes no existía, pero además ustedes podrían desde su iniciativa, como estudiantes, como profesionales, como investigadores, desde las necesidades concretas, sean geográficas, algún cantón, alguna parroquia que esté mal servida, ahorita sin inversiones mayores podrían arrendar la señal en la medida exclusiva del servicio que van a proveer, en la medida exclusiva de las necesidades que van a proveer. O un nicho de mercado social, por ejemplo, dar un servicio específico a la pequeña y mediana empresa de la región con un internet 4G, que ahorita CNT tiene las instalaciones y las inversiones listas, lo mejor de la tecnología, para utilizar el dinero electrónico, para utilizar las nuevas posibilidades que abre para pagar, para hacer transacciones con bajísimo costo y bajísimo riesgo, para ampliar los mercados y transformar de manera radical, en cuestión de pocas semanas, la forma de articulación de empresas que en el pasado estaban destinadas a la asfixia al cabo de 2 o 3 años. Vean cómo se transforma de manera radical la forma como operan los mercados. Vean cómo es una absoluta mentira ese callo mental que teníamos en la cabeza de que los mercados eran intocables. Vean cómo el mercado puede convertirse en un instrumento que permita verdaderamente el despliegue de la creatividad y la iniciativa de distintos actores que hasta ahora estaban bloqueados, que hasta ahora eran impensables. Vean cómo ese monopolio, porque si tenemos que luchar en contra de los monopolios, tenemos también que luchar en contra del monopolio que han tenido las grandes ciudades, no solamente las grandes empresas, en el acontecer nacional. Que entre paréntesis, esa es parte de la testarudez nuestra, que a pesar de que tenemos todavía la mitad de la sala vacía, nosotros insistimos en hacer los talleres en ciudades como Ambato. Ya nos llegará la hora, ¿no es cierto? Ojalá ustedes nos ayuden en este esfuerzo que estamos haciendo. Pero vean, en ese marco, la propia empresa, claro, tiene actitudes tremendamente constructivas.
para que vean que las cosas no son blanco y negro, para que vean que inclusive en el doloroso caso en el que nos tocó multar, insisto, a pesar nuestro, a pesar de todos los esfuerzos para tratar de arreglar las cosas por las buenas, a pesar de que hay litigios por un lado, la propia empresa, claro, responde de manera muy constructiva a la tercera recomendación estratégica que hacemos, que transforma la dinámica de la demanda. El tema del 1.800.000 familias de los 2 quintiles de ingresos menores del país. Estamos hablando de las familias más pobres, más vulnerables, en los rincones más alejados del país, para que puedan canjear entre 3 y 5 dólares del bono, de los distintos bonos de solidaridad que reciben, por un paquete promocional en el que compitan por el mejor precio, el mejor servicio, las grandes operadoras. Eso ya está dispuesto también por el Ministerio de Inclusión Económica y Social. Preste atención, por favor, porque estos detalles técnicos son los que van a transformar su carrera, son los que les van a permitir a usted ser eficiente en términos profesionales, son los que a nivel de la universidad van a permitir dar en el blanco, ¿no es cierto?, en torno a cuáles son los puntos neurálgicos que van a permitir transformar la realidad del país, van a permitir transformar la matriz productiva, van a, en efecto, más allá de la retórica, ir construyendo el summa causae. La empresa, claro, inmediatamente dijo, sí, tienen razón, tenemos que empezar a hablar de una tarifa social. Movistar inmediatamente empezó a plantear proyectos a los ministerios. CNT empezó a ponerse las pilas respecto a la delegación que ya tiene de la banda ancha, porque no estamos hablando de los huesos de mercado, estamos hablando de lo mejor de la tecnología. Estamos hablando de poner 4G y banda ancha, lo mejor del Internet, al servicio de esos sectores los más postergados del país. De esos sectores, de los muchachos de las parroquias rurales, de los cantones fronterizos que a pesar de los esfuerzos de los últimos años no cuentan con una biblioteca y que de ninguna manera van a poder estar en condiciones de competir con el mejor colegio de aquí de Ambato o de Quito, de Guayaquil. ¿Cómo hacen una consulta? Ahora con el Internet, esto se vuelve una realidad. Porque esa gran divisoria de aguas que fue en el siglo XIX, en el siglo XX, la propiedad, por ejemplo, de la tierra, los latifundios, la hacienda, ahora es el problema de la tecnología, la brecha digital. Está al alcance de nuestras manos. Vean cómo no solamente se trata de transformar la lógica de los mercados, la dinámica de la economía, sino de transformar también a la sociedad. Y en el corazón de esto, miren lo que teníamos, ¿no? Esa cuestión, no es que ese mercado no existía, es que ese era un mercado marginal y que en los hechos estaba consumiendo ese producto, pero a los costos más altos. Tenemos documentación que esos sectores populares pagaban por el minuto efectivamente utilizado mucho más que lo que pagaban ustedes, o que pagamos nosotros, o que pagan la gente en San Borondón o en el condado, en Quito, en las regiones más acomodadas del país. Ese mercado, que hasta ahora un mercado marginado, de pronto se pone en el corazón de la competencia. Vea la palabrita, si esto no es un problema ideológico, entre las distintas operadoras, ¿no es cierto?, para ver quién da el mejor servicio al mejor precio. Y ya se ha visto sobre la marcha, ya se ha visto, aunque silenciosamente, una guerra de promociones en el marco de este proceso. Así es que lo que estamos ahorita inaugurando, que ojalá tenga su reflejo, su eco en el plano del mercado automotriz, no es solamente un tema académico. Ustedes tienen el poder también, con estas reflexiones, con este esfuerzo que se está haciendo, de ir transformando poquito a poco las cosas en el país de manera profunda, de manera sistémica. Ojalá, lo más pronto posible, permita que la cultura empresarial también cambie en el país y podamos entre todos, ¿no es cierto?, ir haciendo que imperen las leyes. Porque en todo esto lo que estamos hablando, claro que estamos definiendo cuestiones que tienen que ver con la dinámica económica, con el cumplimiento de las leyes, pero en el fondo hay un concepto ético que es muy superior a todos ellos, un criterio de dignidad, que todavía es necesario construirlo, que todavía es necesario pelearlo. Detrás de muchas de estas visiones imperantes en el país, imperantes en la dinámica de los mercados, está una visión gamonal, oligárquica,
de que la ley solo es para el de poncho? ¿Por qué tengo yo, siendo como soy gente de plata, gente bien, suquito, ¿no es cierto? ¿Por qué tengo yo que cumplir con las leyes? Una de las campañas que estamos ahorita armando es el tema de que la gente vea la fecha de caducidad de los productos, porque descubrimos que a medida que se acerca la fecha de caducidad, sobre todo en los barrios acomodados de Quito y Guayaquil, lo sacan de percha y lo mandan a los barrios populares ahí mismo o a las provincias. Porque la gente bien tiene derecho a que se cuide su salud, pero los longos, los indios, los mestizos, los cholos, los montubios, los negros, que coman nomás basura. Yo no estoy hablando de una equivocación, estoy hablando de estrategias sistemáticas de ciertas empresas que se han constatado en todo el país, por una cuestión tan elemental como ver la fecha de caducidad. Pero ahí mismo se descubre justamente la necesidad urgente de cambiar mentalidades. Aquí no se trata de poner el dedo y decir, echar la culpa a los otros. En algunos casos, el tendero, el de la botica, le borronea la fecha de caducidad o le pone un sticker encima, o el mismo diseño de la etiqueta está hecho para que no se vea bien el contraste de los colores, la fecha de caducidad, o se mezcle o se confunda con el número de lote, lo que sea. Pero, y bueno, hasta ahí se podría decir la culpa del uno, del otro, de la empresa, del policía, del ministerio, de la superintendencia. Pero en la mayoría de los casos es que ni siquiera vemos nosotros la fecha de caducidad. Entonces, vean, clarito, hay que romper con el paternalismo, hay que romper con las viejas ideas, hay que romper con la vieja política. Esto no es un problema ni de la izquierda, ni de la derecha, ni del gobierno, ni de la oposición. Es una campaña ciudadana. Una campaña en la que el proceso mismo es inclusive más importante que el objetivo. Las veedurías ciudadanas. Se están multiplicando en todo el país estos observatorios ciudadanos para monitorear el precio, la calidad de las medicinas, los alimentos, los materiales de construcción, los insumos agrícolas. Ya nos dijeron en un taller que hicimos en Santo Domingo, ya nos dijeron, ¿y por qué no los repuestos automotrices? Y en Cuenca nos dijeron, ¿y los útiles escolares? Bueno, la pelotita está en cancha de la sociedad civil. Nosotros estamos aquí para servirles, pero es imposible que estemos de manera paternalista metiendo las narices en cada transacción, en cada rincón del país, cada día del año. Cada intervención que hagamos nosotros van a haber 1 millón de intervenciones que no podemos hacer, que no las vamos a hacer. Este es el reto, pero en ese reto también está, en ese camino de transformación está también el proceso de transformación de nosotros mismos. Está el hecho de nosotros mismos convertirnos en mejores personas, nosotros mismos transformar y mejorar nuestras propias relaciones humanas. Es la dimensión del cambio, compañeros. Es la dificultad que asumimos. Esas son las incompresiones que de alguna manera pueden explicar, además del temor que todavía existe y del desconocimiento que todavía existe, el hecho de que tengamos todavía la mitad del auditorio vacío. Yo les agradezco muchísimo y agradezco de manera muy particular a Mario y a la rectora por esta comprensión, por este compromiso para marchar conjuntamente en la construcción de otras opciones, en la construcción de esta nueva institucionalidad, de estas nuevas reglas del juego. Les agradezco muchísimo a ustedes y espero que estas jornadas no solamente que sean un paso más en sus respectivas superaciones profesionales, sino que nos ayuden a resolver los problemas de este país, que nos ayuden a hacer de el país que todos queremos. Muchísimas gracias, compañeros.